Bienvenidos a la misa. Hoy es el 13º domingo después de Pentecostés y guiado por el Evangelio. Es el cuarto domingo en que hemos encontrado el Evangelio de San Juan capítulo 6. Continuamos en esta historia sobre Jesús con todos sus oyentes después de la alimentación de 5,000 hombres. El momento más popular en el ministerio público de Jesús. Ahora va a empezar el pueblo, sus oyentes van a empezar de parar de seguirlo por no entender bien su mensaje. Hoy recordamos que entendimiento de vez en cuando, nuestro entendimiento es el enemigo de nuestra fe. ¿Okay? Fe no es lógico. Fe es algo diferente. Fe es creer y entender sin inteligencia, sin entender de cierto modo. Y avanzamos bajo el tema que sabiduría es más fe que inteligencia. Entonces empezamos como siempre con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír que nos tienes que decir y creer que nos dices. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados, perdónanos por el amor de Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias
Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente. Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor. Tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Padre misericordioso, que diste en tu sacrificio por nuestro pecado a tu Hijo unigénito, concédenos la gracia a fin de que recibamos con gratitud los frutos de su obra redentora y sigamos su camino. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que viva y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro de Proverbios. Es un libro raro que encontramos durante nuestro calendario de lecturas, colectado por el rey Salomón, que define en muchas maneras la sabiduría. Aquí encontramos la sabiduría personificada, que invita a toda persona a entender. Hoy luchamos con esa idea de qué es el entendimiento. Sabemos que nuestra fe no es algo lógica. ¿Qué significa entonces entender la sabiduría? Bueno, la mayor parte de la sabiduría para nosotros, es la fe. Más sobre eso en el sermón para hoy. Pero eso viene de Proverbios capítulo 9. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad: vengan conmigo los inexpertos, dice los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestra segunda lectura viene del libro de la carta a los Efesios, escrito por San Pablo a una congregación que conocía mejor que todo el resto que encontramos en sus cartas. Él pasó más que 2 años entre los Efesios, entonces escribe a un grupo que ama. Y también San Pablo invita a ellos a vivir en la sabiduría, vivir en fe, rechazando las maneras del mundo en que vivimos para imitar el camino de Dios. De Efesios capítulo 5. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechándolo al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu,
Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá de nuevo a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantamos entonces nuestro himno del día, Busca primero el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia perfecta, que lo demás lo añadirá al Señor. Aleluya, aleluya. Solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El evangelio en que se basa el sermón para hoy es la continuación de ese diálogo de Jesús con sus oyentes en Juan capítulo 6, el momento más popular, seguido por cuando empezaron a rechazar a Jesús realmente, por lo menos la mayoría de Juan capítulo 6. Jesús continúa esa idea que Él es el pan de vida. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para el mundo, para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Había un momento famoso en la historia de la Reforma Luterana. Los que tienen interés en la historia posiblemente saben, pero es más conocido entre nosotros los luteranos, más recordado que entre las otras familias de fe que encontramos entre cristianidad. Y había llamado en inglés el Marburg Colloquy. Pasó en la ciudad alemán de Marburg, entre Martín Lutero y el otro reformador Ulrich
Zwingli. Posiblemente recuerdan que Ulrich Zwingli había un hombre entre los suizos, como Martín Lutero, entre los alemanes que criticaron a la Iglesia del Oeste en su día por no escuchar la voz de las Escrituras. Pero Ulrich Zwingli tenía problemas con Martín Lutero. Él no creía, por ejemplo, que Lutero entendió correctamente, por ejemplo, la doctrina de la Santa Cena del Señor. Zwingli pensaba que Lutero había demasiado católico en su entendimiento del carne y sangre del Señor en la cena propia. Entonces, criticó a Lutero por eso, y los alemanes y los suizos reunieron en la ciudad de Marburg para hablar de sus diferencias. En el momento en que Lutero, hay dos historias. Uno dice que Lutero tomó un pedazo de chalk para escribir en la mesa de su reunión: hoc est mi corpus, que es latín por eso es mi cuerpo. Otro dice que reveló por remover el cubrimiento de la mesa en un momento oportuno. Pero sabía, durante su discusión sobre la Santa Cena del Señor, Zwingli tenía esa idea de representación. El pan solamente puede representar la carne del Señor, y el vino solamente puede representar la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque escribió Zwingli una vez: el Señor no me va a pedir entender algo, creer algo que no puedo entender. Es que dijo él: el Señor no me va a pedir creer algo que no puedo entender. Entonces, para Zwingli, el lógico y la fe son la misma cosa. Mi inteligencia tiene que entender, y fe tiene que obedecer mi inteligencia. Fe es bajo mi razón. Lutero determinó que había un espíritu diferente entre el partido Zwingli y el partido Luther y sus compañeros. Eventualmente, aunque Zwingli quería mucho una unión de esos partidos, Lutero y sus compañeros eventualmente salieron de la reunión, entendiendo que Zwingli tenía un espíritu diferente, un espíritu que requiere el lógico. Para Martín Lutero, el lógico era algo completamente diferente que la fe. Yo tengo que decir que para mí también, y creo que para las Escrituras, el lógico es algo completamente diferente que el fe. Comparto este evento en la historia de nuestra iglesia porque lo que está pasando en las lecturas para hoy es que los oyentes de Jesucristo en las colinas alrededor del mar de Galilea están luchando internamente con su mensaje. Él está hablando en una manera alegórico, simbólico por lo menos,
para decirles que Él es el pan de vida. Hace esa comparación entre Él y el maná que comieron los israelitas en el desierto. Hay una comparación para Jesucristo entre Él y el pan que han comido al otro lado del mar cuando alimentó a los 5,000. Hay pan que permanezca, hay pan que sostiene para esta vida y hay pan que sostiene para la vida eterna. Y está diciendo Jesucristo que yo soy el pan que permanece, yo soy el pan que sostiene para siempre, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Y ellos no entienden, pues eso es Jesucristo, hijo de María, que creció en Nazaret. No entendemos. La semana que viene vamos a ver su reacción cuando dicen que esa enseñanza es difícil y no podemos entender, no vamos a seguir a este profeta. Hoy recordamos que muchas veces el lógico puede ser el enemigo de fe. Comparto porque muchas veces en el mundo secular hay personas que van a preguntar preguntas sobre nuestra fe, en manera que surge que es una idea nueva, que la fe cristiana no da sentido. La verdad es que en cualquier parte empiezas a examinar nuestra fe, se va a encontrar que no es lógico. En el principio, donde empieza Moisés en escribir el libro de Génesis, por ejemplo, la creación del mundo, dice que en el principio Dios creó el mundo en 7 días. ¿Por qué 7 días? ¿No se puede hacer en un segundo? ¿No es omnipotente? Claro que sí. ¿Por qué 7 días? La verdad, yo no sé. No sé, no me da sentido. No es lógico para mí. Confieso que Dios es omnipotente, que puede hacer cualquier cosa. ¿Sería posible crear el mundo en un segundo? Sí. ¿Por qué no? No sé, no entiendo. No puedes pasar el capítulo 3 del libro de Génesis sin encontrar la dificultad del problema del pecado. Cuando Adán y Eva pecó contra Dios y perdió su perfección y perdió su estatus frente de Dios de personas perfectas. Cuando los seres humanos empezaron a ser pecadores. ¿Y cómo es que pasó? ¿No sabe Dios todo? ¿No se puede evitar esta tragedia, esta catástrofe que pasó? Claro que sí. Entonces, ¿por qué pasó? Yo no puedo decirlo. No me da sentido. Confieso que Dios sabe todo. ¿Y permitió que eso pasó? Sí. Lo permitió. ¿Por qué? De esa manera, Lutero dijo una vez, cuando Dios me dice algo que no entiendo, tengo que creer solamente que Él sabe más que yo. Eso también había la experiencia de muchas personas en la historia de la iglesia. Por ejemplo, San Agustín. San Agustín como joven creyó que era un hombre inteligente, que sabía mucho. Había un hombre de la literatura griega, por ejemplo, y la primera vez que encontró él
el Evangelio escrito por, creo que Marcos, posiblemente Juan, leyó el Evangelio de la Biblia y pensó, ¿qué tontería es esto? No da sentido. No da sentido, incluso no es escrito en palabras finas, como las palabras de que yo estoy acostumbrado. Pensó él, yo soy más inteligente que las escrituras, ese libro no tiene nada que enseñar a un hombre como yo. En inglés tenemos un autor, C.S. Lewis. Él escribió un libro famoso para los jóvenes, The Lion, the Witch and the Wardrobe, El León, la Bruja y The Wardrobe. Pero también escribió muchos libros de defender la fe cristiana. ¿Por qué? Porque él como joven también en Inglaterra, él vivía en Inglaterra en el siglo XX. Y como joven también él creía igual que San Agustín. Yo soy un hombre inteligente, un hombre de la razón. No puedo creer en milagros, ni en una creación de 7 días. No puedo creer en este libro antiguo que viene de los iliterados del Medio Oeste hace siglos y siglos. Eventualmente se convirtió él. Como San Agustín, como San Pablo, muchas veces por sufrimiento y dificultad de cierto modo, como Martín Lutero. Entender eventualmente que posiblemente Dios es más inteligente que yo, posiblemente Dios tiene razón, incluso cuando yo no puedo entender. Eso no es la fe de Ulrich Zwingli, quien dijo, Dios no me va a pedir creer algo que no puedo entender. Eso es fe de San Pablo, de Martín Lutero, de nosotros, que dice que muchas veces eso es el negocio de Dios, eso es el propósito de Dios, eso es lo que define la fe, que no podemos entender. Y la sabiduría es más fe que es inteligencia, es más fe que es razón estricta. Eso es la verdad. Cuando pensamos en los básicos de nuestra fe, no da sentido. Da sentido que Dios omnipotente, que Dios que existe antes y después de la existencia del tiempo mismo, hasta la eternidad, va a entrar la historia humana guiado por amor propio, guiado por amor tan fuerte de nacer entre nosotros y aceptar el trabajo de tomar nuestro pecado, ponerse bajo sufrimiento de tortura para ganar nuestro perdón. ¿Por qué? ¿No sería posible destruir la creación y empezar de nuevo? Sí, claro que sí. Sería posible. Pero ¿cómo es que Dios decidió por su amor hacer eso para nosotros? ¿Van a notar que no da sentido? No da sentido. No tiene razón cuando pensamos sobre Dios. Su amor no tiene razón lógico. Posiblemente he hablado con ustedes sobre un momento de mi vida de depresión fuerte, en que yo vivía en esa depresión y por mi experiencia no había nada de valor
en Nathan's Astro. Right? Ese ser humano no tenía calidades importantes, ni impresionantes, ni de cualquier valor. Y la verdad es que tenía yo razón. Aprendí yo durante mi tiempo de servir personas en su end of life, al fin de su vida, en hospice care. La mayoría en el estado de South Dakota. Aprendí yo que la manera correcta de hablar con esas personas es que cuando dicen que pastor, he evaluado mi vida, he pasado por todas mis memorias y yo no creo que Dios debe permitirme entrar en el cielo. Aprendí yo a decir, si es correcto, tienes razón. Pues eso es que nos enseña las Escrituras. El pecado no merece que entremos al cielo. Pero tengo algo que ofrecerte. Tengo algo que solamente vas a tener que aceptar por fe. Y eso es que no obstante Dios te amó, que no obstante Dios envió a su Hijo unigénito para rescatarte, guiado por su amor. No da sentido, tienes que aceptarlo por fe. No da sentido, pues es correcto lo que dices, pero es la verdad. Es la verdad porque es lo que Dios dice. No da sentido nuestra fe. Incluso si aceptas toda la historia de las Escrituras, que había un hombre, hijo de carpintero, que nació en Belén hace 2000 años, que creció en sabiduría, que empezó a enseñar la gente, que murió fue sepultado. Si aceptas todas esas verdades de su historia, ¿qué significa ¿por qué debes creer que significa algo para ti? De cierto modo no da sentido, pero Dios mismo dice que su vida es tu vida, que su muerte es tu muerte, y su vida nueva, el perdón que ganó es para ti. No da sentido. Pero Dios hoy te invita a aceptarlo y creerlo. ¿Por qué? Porque la sabiduría es mucho más fe que es razón. Yo recuerdo que en la universidad tenía yo la responsabilidad. Yo tomé una clase de filosofía y teníamos que estudiar todos los filosóficos desde el principio del mundo hasta el siglo XX. El profesor nos dio trabajo de estudiar. A cada estudiante dio un filósofo importante. Y a mí me dio Jorge Santayana, un hombre español y americano, estadounidense y ciudad estadounidense y español, de España, que era un filósofo del siglo XX también. Y él escribió un libro filosófico que llamó Skepticism and Animal Faith en inglés. Que quiere usar razón para estudiar lo que sabemos y lo que no entendemos. Bueno,
probablemente falta el vocabulario para explicar o ayudar. Pero lo que pasó en el libro es que usando la razón, explicó que no podemos entender nada. No hay nada que debemos creer, right? Según el lógico, según razón, las cosas que entendemos no podemos creer exactamente porque nuestro entendimiento es limitado. Y yo tengo que decir, es la verdad, right? Es la verdad. Pero Dios hoy nos invita a creer en algo que no podemos entender, que Él es el pan de vida. Dios pide que nosotros lo aceptamos por fe, no por lógico, pero por fe, pues es por fe que nos ha salvado. Hay muchas, no quiero sugerir que no hay razón creer en la fe cristiana, es claro que hay tanta razón que da sentido en muchos niveles. Pero entendemos también hoy que una persona que quiere probar la fe sin probar todas las doctrinas sin fe, una persona que quiere convertir nuestra fe en un ejercicio intelectual, también destruye la fe, pues nuestra fe es fe. Viene solamente por relación con Dios que nos ha dado en el Espíritu Santo. Nuestra fe no da sentido. No tienes que defenderlo con razón. Solamente tienes que predicar y presentar un Dios que amó tanto enviar a su unigénito Hijo, que ganó la victoria para nosotros. Eso es una fe que nos da alegría, que nos da propósito para cada día y que confía en Dios. Si no entiendo, y muchas veces no voy a entender, no puedo entender la creación, la Santa Trinidad, si no puedo entenderlo, por lo menos puedo creerlo, pues aunque no entiendo a Dios, por su Espíritu y gracias a su trabajo, conoció a Dios. Sin entenderlo, lo conoció. En su nombre, amén. Oramos la oración de la iglesia. Señor Jesucristo, por decirnos por tu palabra que tú eres el pan de vida, te damos gracias por darnos este pan, el pan que nos da vida eterna, por alimentar en nuestro Señor Jesucristo, alimentar espiritualmente de su cuerpo y sangre, por entender la palabra que nos enseñas por fe, no por lógico. Te damos gracias y pedimos que podamos continuar en fe, incluso cuando no da sentido, para que podamos continuar recibiendo los beneficios de conocer a nuestro Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El saludo de pan. Paz de Cristo. Paz de Cristo, Bob. I like your belt buckle. Oh, yeah? Paz de Cristo. Hi. Paz de Cristo. Paz de Cristo.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Hermanos y hermanas, vayan en paz, vivan en armonía unos con otros, sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. Pocos anuncios. El primero es que este evento de los jóvenes que había guiado por Karis Hood el día sábado había cancelado por el humo. Entonces ella envió un mensaje para decir que todavía tiene interés en conducir, en entender el evento. Eso sería para niños desde el primer grado hasta el 60 grado, más o menos, y en la iglesia Redeemer. Pero va a pasar en el futuro, pero por ser cancelado ahora no tenemos fecha. Pero si tienes interés puedes hablar conmigo o con Karis Hood. Creo que es todo que tengo para hoy. Nuestro programa Pre-Kinder empieza el día miércoles. Entonces, Catherine, todavía hay espacio para 3-year-olds, 4-year-olds o 5-year-olds en el salón de Catherine. Es todo que tengo yo. Que tengan una buena semana.